que nos acompañan el día de hoy en nuestra primer videoconferencia. Es un honor tenerlos nuevamente con nosotros y poder compartir nuevos conocimientos que nos permitan interactuar tanto con productores como técnicos, investigadores que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir parte de su tiempo, ¿verdad? Que sabemos que es valioso. Y que nos permiten, ¿verdad?, estos espacios virtuales interactuar. El día de hoy nos acompañará el ingeniero Sergio Cuadra. Él nos estará presentando la conferencia sobre preparativos para la siembra en el cultivo de arroz de secano. Si hay alguna duda o sugerencia, ¿verdad?, sobre el tema, al final estaremos haciendo un espacio en el que nos permita, ¿verdad?, aclarar algunas dudas que tengamos. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá. Esperamos que el tema sea de mucho interés para ustedes y que nos permita interactuar por si tenemos alguna duda al respecto. Gracias y los dejo con el ingeniero Sergio Cuadra. Muy buenos días, estimados productores y productoras. Estamos con la primera temática de una serie de temáticas que vamos a estar impartiendo durante este ciclo, que ya se nos está adelantando, ¿verdad? Ya la mayoría del territorio nacional ya empezaron las primeras lluvias, aunque esto no significa una estabilidad del invierno, pero ya sí hay que ir iniciando los preparativos para la siembra. Y precisamente de eso es lo que trata esta videoconferencia el día de hoy. Preparativos para la siembra en el cultivo de arroz de secano. Aproximadamente a nivel nacional se siembran actualmente entre unas 20 y 25 mil manzanas de arroz de secano. Los principales territorios donde se siembra arroz de secano es la costa del Caribe, Río San Juan. Después tenemos la zona de Chinandega, Jalapa. Tenemos la zona de la zona central del país, lo que es los valles de Quilalí, los valles de Pantasma, la zona de Huihuilí, la zona del Cuá, la costa Pacífico también, tanto el Pacífico Norte como el Pacífico Sur, la zona de Cárdenas, la isla de Ometepe. Prácticamente el arroz de secano se siembra en casi un 80% del territorio nacional. Algunos departamentos tal vez que se siembra poquísimo arroz de secano es el departamento de Managua y algo del departamento de Huaco, ¿verdad? Poquísimo arroz de secano lo que se siembra, producto de las condiciones agrometeorológicas de ese territorio. Entonces vamos a continuar. No sé. Okay. Ok, entonces para continuar, hay 8 claves para alistar la siembra del cultivo de arroz de secano. Después vamos a ir detallando cada una de ellas. Selección del sitio de siembra, el monitoreo de plagas del suelo es una segunda clave muy importante. Ir preparando también los equipos y los insumos que vamos a utilizar para la siembra, la preparación del suelo, la selección de las variedades. Todo va a depender de la entrada del invierno. Si el invierno entra temprano, entonces podemos aspirar a sembrar unas variedades un poco de ciclo más largo, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir un poco de mayor rendimiento. Si el invierno entra un poco tardadito, entonces hay que ir haciendo ajustes para sembrar unas variedades de ciclo más intermedio precoces. La calidad de la semilla, la prueba de germinación y la siembra en sí. Entonces vamos con el primer punto, la selección del sitio. Para esto tiene que ver grandemente los requerimientos agroecológicos óptimos para el cultivo del arroz de secano. Entre ellos es preferiblemente suelos barrialosos, suelos con alto contenido de arcilla, porque estos son los suelos que más retienen humedad. Suelo en zonas bajas principalmente. Si hay territorios, ¿verdad?,
donde llueve, las precipitaciones son bastantes, mayores de 1000 milímetros durante los 4 meses del cultivo del arroz. Es decir, podría sembrarse un suelo tipo franco-arcilloso, un poco con una ligera pendiente, ¿verdad? De un 10%, pero preferiblemente se prefiere suelos planos y barrialosos. Esto no quiere decir que tampoco se pueda sembrar en ningún otro tipo de suelo. La luminosidad del arroz demanda una gran luminosidad. Y durante los 45 días de que va del estado primordio al grano masoso es la mayor demanda de luminosidad, y esto tiene que ver mucho con el rendimiento. Durante este periodo, si la luminosidad se disminuye significativamente, los rendimientos van a bajar sustancialmente. Y el arroz prefiere una temperatura entre un 24 a un 28 grados centígrados de temperatura, mayores de 28, 30 o más grados centígrados de temperatura, sobre todo temperaturas nocturnas, lo que nos va a provocar es un aborto en la floración, y por ende el arroz va a salir vano y de menor rendimiento. La humedad relativa preferible en arroz de secano es difícil que haya humedad relativa menor del 80%. Siempre como esto está relacionado con altas precipitaciones y altas temperaturas, la humedad relativa es mayor del 80%. ¿Qué ocurre cuando la humedad relativa es mayor del 80%? Preparémonos para el problema de enfermedades. Entonces ya tenemos que ir preparando los calditos sulfocálcicos, ¿verdad? Otro tipo de caldo o algunos químicos que nos vayan a ayudar a prevenir o a controlar las enfermedades. También algunos biológicos como el Bacillus subtilis también nos va a ayudar grandemente en el control de enfermedades. Y la precipitación es algo muy fundamental. Por eso es que no en todo terreno se va a sembrar arroz. Por ejemplo, en la zona del cinturón seco es imposible sembrar arroz ahí por las precipitaciones. Ahí, durante los 6 meses que dura el invierno, lo más que caen son 600, 700 milímetros. Y el cultivo de arroz en los 4 meses que demanda lluvia, en los 4 meses que dura el ciclo del arroz, por lo general anda entre 200 a 250 milímetros por mes. ¿Qué significa esto? Que durante estos 4 meses necesitamos entre 800 a 1000 milímetros de lluvia para que podamos desarrollar el cultivo del arroz. En cambio, en el cinturón seco, como las precipitaciones son menores, ahí ¿qué se puede sembrar? Frijol con 150 a 200 milímetros durante el ciclo, maíz 400, 500 a 600 milímetros, dependiendo del ciclo del maíz, si es ciclo precoz, intermedio, largo, y el sorgo con 500 milímetros también se puede obtener cosecha. El monitoreo de plagas es otro punto muy importante. Antes, ya que hicimos la selección, el segundo paso es monitorear las plagas en el suelo principalmente. Si nos encontramos gallina ciega, si nos encontramos gusano alambre, si nos encontramos otro tipo de plaga en el suelo, esto es lo que van a hacer es cortar lo que vayamos sembrando. Es decir, después van a haber poblaciones de plantas iniciales, se van a reducir significativamente porque estas plagas nos van a impedir el desarrollo del cultivo. Aparece con más incidencia en suelos donde se ha pastoreado principalmente la gallina ciega. La época de verano son más comunes en parte del terreno donde se acumula más humedad y donde hay más acumulación de estiércol de materia orgánica. Su control se realiza con algunos productos químicos como clorpirifos, bufos, furadán, pero también hay otras alternativas biológicas como el uso de metarrhizum, ¿verdad? Principalmente en estas plagas del suelo. ¿Y cómo tenemos que prepararnos? Primero tenemos, ya cuando nos vamos a meter a esta empresa del cultivo del arroz, tenemos que ir preparando con los utensilios que vamos a utilizar para el desarrollo del cultivo, para la preparación del suelo: hacha, un azadón, rastrillo. Si vamos a hacer siembra al espeque, entonces hay que listar la siembra al espeque, su mochila, su machete. Si es con arado, hay que listar la bestia, hay que listar los bueyes, ¿verdad? Entonces, todo esto son utensilios básicos que nos sirven para el desarrollo del cultivo. Otro también son la preparación de los insumos. Si vamos a hacer uso de fertilizantes químicos, ¿verdad? Estar preparado con su abono completo, no utilizar el abono completo hasta después, 15 o 20 días después de establecido el cultivo. Porque esto llevan 3 elementos, que son el nitrógeno, fósforo y potasio. El fósforo es un elemento inmóvil.
¿verdad? Que si lo aplicamos el abono completo encima del cultivo, no se va a mover. Y después viene la lluvia, lo que vamos a provocar es un arrastre de la fertilización. Y el que se va a beneficiar son los productores que siembran en la parte más baja de la ladera. Entonces nosotros estamos desperdiciando nuestro dinero. Entonces hay que prepararnos con los abonos completos, utilizarlo en su momento oportuno. Por lo general los abonos completos se aplican al momento de la siembra, ¿verdad? Si vamos a utilizar urea también a los 15, 20 días después de nacido el arroz, podemos hacer la primera aplicación de urea, 1 a 2 quintales por manzana, y otros 20 días después hacer otra aplicación de urea con otros 2 quintales por manzana. También tenemos que estar preparados con la semilla, tenemos que estar preparados con otros insumos para controlar plagas y enfermedades. Todo esto lo tenemos que tener listo ya desde el momento que nos vamos a hacer la listada, para no andar después, surgió una plaga o se nos reventó una maleza, andar pegando carreras. Todo ya lo debemos tener previa planificación ya en nuestra finca. La preparación del suelo, por lo general, ya hoy en estos momentos ya deberíamos estar en la etapa de preparación del suelo. Ya garantizar que el terreno, cuando vayamos a sembrar en uno limpio, que esté libre de maleza, desinfectado de insectos y otros patógenos que nos vayan a afectar en el desarrollo del cultivo. Y además, una buena preparación del suelo nos va a garantizar una buena germinación, es decir, que el cultivo vaya a tener una buena población inicial con una buena semilla, sobre todo, haciendo uso de una buena semilla y también de una buena variedad. Entonces, para seleccionar la variedad, ¿qué necesitamos? Es lo que explicaba yo al comienzo. Hay que ver el periodo en el territorio. Nadie más que ustedes conocen el periodo normal histórico de cómo se caen las precipitaciones, cuáles son los meses de más lluvia, a dónde que ya comienzan a reducirse los periodos de lluvia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestra selección. Por ejemplo, una variedad de 120 días, como INTA L9, como INTA secano rendidor, como INTA secano precoz, podría ser más con una mejor adaptación para aquellas condiciones donde INTA dorado también, donde hay más precipitaciones. Una variedad de 110 días, 115 días, como INTA Nutrecin, INTA Las Minas, INTA L8, ¿verdad? O cualquiera de estas otras últimas variedades que se han desarrollado últimamente. Es decir, es para aquellas zonas donde las precipitaciones son más de tipo intermedio, donde caen de 800, de 900 a 1000 a 1100 milímetros, ¿verdad? Podría ser la zona de Jalapa, la zona de Quilalí, la zona de Pantasma, la zona de Chinandé incluso, la zona del Pacífico. Podríamos estar utilizando a estas variedades de ciclo intermedio. Variedades de ciclo corto, como INTA Fortaleza secano, en la zona del Pacífico perfectamente lo podemos sembrar cuando la entrada del invierno es más tardía. Estamos hablando de siembras en julio, siembra en los primeros 15 días de agosto, ya cuando el periodo canicular se está retirando, entonces podemos hacer uso de esta siembra, de estas variedades de ciclo más corto, de variedades de ciclo de 95 días a 100 días, como por ejemplo INTA Fortaleza secano. También aquella zona donde llueve menos, como por ejemplo la zona central del país, estamos hablando de San Dionisio, estamos hablando de San Ramón, donde se siembra arroz de secano, ¿verdad? Y aquí tenemos las características de algunas de las variedades. Por ejemplo, INTA dorado, día a cosecha, casi 130 días. Tenemos INTA chinandea, día a cosecha, 115 a 120 días. INTA L8, INTA L9, 115 a 120 días. INTA Fortaleza secano, 95 a 100 días. INTA San Juan, otra buena alternativa también para la zona de Río San Juan, para la zona del Caribe. INTA secano precoz también. INTA San Juan es su periodo, es más corto, 115 a 120 días. INTA secano precoz es un ciclo un poquito más largo. Y tenemos INTA Pozo Ortega también para la zona de la región 2. Todas estas variedades funcionan bien de acuerdo a las condiciones climáticas que ocurran en sus territorios específicos y a las condiciones de manejo, ¿verdad? Tiene que ir
Combinados los dos, condiciones clima con el manejo, una buena fertilización, un buen control de plagas y enfermedades, un buen control de maleza y a esto sumado a condiciones óptimas de clima. Por ejemplo, Inta Nutrecin, que es una de las variedades que se liberó últimamente hace como 2 años en Chinandega. Esta ha comprobado ser una variedad con muy buena adaptación al cambio climático. Tolera periodos breves de ausencia de lluvia y también tolera altas precipitaciones. Es decir, que es una variedad que va a producir tanto con poca lluvia y te va a producir también igual con altas precipitaciones y te va a garantizar un grano sano y buen rendimiento, buena calidad industrial también. Y vamos a la calidad de la semilla. Hay 4 factores importantes para la que influyen en la calidad de la semilla. Porque si vamos a sembrar, tenemos que coger una buena variedad que se adapte muy bien a nuestras condiciones, pero también tenemos que hacer una buena selección de la semilla. Hay 4 requisitos o parámetros como indicadores de una buena calidad de semilla. Calidad genética significa que la semilla que estamos sembrando provenga del progenitor que se ha sido seleccionado. Es decir, que no haya, si nosotros estamos sembrando Nutrecin, que no nos vaya a sembrar, que no nos vayamos a venir a sembrar un Inta Dorado. Calidad fitosanitaria, también que vaya libre de plagas y enfermedades, sobre todo de bacterias. Calidad fisiológica, que esta semilla contenga al menos un 80% de germinación. Y la calidad física, que vaya libre de terrones o basura. Todo esto tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la calidad de la semilla. Y para la semilla que tenga una buena germinación, tiene que cumplirse una serie de requisitos. Que haya humedad en el suelo, que la semilla pueda respirar, que haya oxígeno, que haya una temperatura óptima en el suelo. Con estas 3 condiciones y con la semilla con un alto vigor y con una germinación mayor del 80%, vamos a tener garantizado una buena población inicial. Para la prueba de germinación es algo sencillo que lo podemos hacer nosotros antes de iniciar nuestra siembra. Lo primero que podemos hacer es coger un papel, ponerlo encima de la bandeja, humedecerlo y encima sembrar 100 semillitas. Después que que tiramos las 100 semillitas, ponemos otro papel en la parte superior de la bandeja sobre la semilla y también procedemos a humedecer el papel. Esto lo vamos a hacer en la mañana y en la tarde por unos 6 o 7 días. Después de los 6 o 7 días quitamos el papel, procedemos a contar de las 100 semillas, cuántas semillas están nacidas o pulloneadas. Si tenemos 80 o más semillas, significa que esto es una buena semilla de calidad y que está disponible para ser sembrada. Y tenemos una pequeña fórmula. Porcentaje de germinación, semillas germinadas entre el número total de semillas por 100. Si, por ejemplo, semilla germinada es 80, entre el número total de semillas en la prueba, que es 100, 80 entre 100.8 por 100, 80% de germinación, que es un indicador de que la semilla está buena y está disponible para ser sembrada. Y después procedemos a la siembra. Aquí en Arroba de Secano tenemos principalmente 2 tipos de siembra. Siembra lepeque y siembra con tracción animal, o tractor también en algunos casos, como en la zona de Jalapa, Fantasma, la zona de Huihuilí, la zona de Cuá, también siembran mecanizado, la zona del Pacífico también es mucho mecanizado. Para los que siembran el espeque, 30 por 30 en cuadro o 30 por 40 para dejar un poquito de la calle más ancha, centímetros estoy hablando, ¿verdad? Y que permita hacer las labores de limpieza, ¿verdad? Y se depositan entre 8 a 10 semillas por golpe. Y entonces para los sembradores, los que siembran el espeque, se utilizan de 80 a 90 libras por manzana. Es decir, estamos hablando de que cada tarea se siembra con 5 libras, siempre y cuando tengamos un 80% de germinación. Para la siembra mecanizada, a 20 o 25 centímetros si es sembradora mecanizada, 35 a 40 centímetros si es rayado con bueyes. Y aquí se utilizan entre 140 a 150 libras de semilla por manzana con un 80% de germinación. Y entonces ahí tenemos ya la
la presentación. Estamos dispuestos a cualquier pregunta de parte del plenario o cualquier cooperación que nos compartan experiencias también de ustedes con esta primera etapa de la ciencia.